Hola, buenas, ¿cómo están chicos? Ahora vamos a ver lo que falta de transistor bipolar. Este es el segundo video, es la continuación del video anterior. Bueno, el transistor bipolar, como vimos nosotros en el video anterior, es un dispositivo semiconductor que tiene tres terminales y que nos permite a nosotros amplificar corriente. Nosotros vimos las partes, vimos cómo está constituido. En este caso vamos a ver algunos detalles más de los tres modos de trabajo. Acuérdense que tiene tres modos: corte, activo y saturación. Cuando nosotros vemos y analizamos un transistor, nosotros lo alimentamos como vemos acá, de esta manera. Se llama circuito de emisor común este tipo de alimentación. Cuando nosotros alimentamos al transistor, imaginen que nosotros no sabemos qué tipo de transistor es, no sabemos qué es. Los fabricantes cuando hacen el transistor, ya, por supuesto lo fabrican con un determinado propósito, pero imaginen que nosotros no sabemos absolutamente nada del transistor. Bueno, alimentamos con tensión, en este caso el transistor, de esta manera, y le vamos dando valores, de tal modo que vamos teniendo nosotros datos a partir de cómo lo estamos alimentando. Es así más o menos como se trató de entender al transistor. Por ejemplo, una de las cosas que se entendió es que, por ejemplo, en la terminal base emisor que está acá, si nosotros lo alimentamos a la base emisor con una tensión de 0,7 volts, esta zona es como un diodo. Por eso este simbolito que ustedes ven acá. Esta parte es un diodo. Cuando nosotros alimentamos con 0,7 volts, empieza a aparecer una corriente que llamamos corriente de base. Acá está, ¿ves? En la gráfica muestra. Cuando nosotros alimentamos con la tensión en la base emisor con 0,7 volts, esto empieza a dar lugar a conducción, empieza a aparecer una corriente que llamamos corriente de base. Este es un detalle que se descubrió cuando, bueno, se hizo el transistor. Otro detalle más importante es que se obtuvo a partir de observar alimentando con tensión y dando como consecuencia corriente. Bueno, varias cosas. Primero que nada, se dio por descubrir, o se descubrió de que eh, cuando yo doy corriente en la terminal de base, doy como consecuencia una corriente en la terminal de colector. Aumento la corriente base, aumento la corriente colector. Hay un momento en que yo aumento la corriente base y ya no va a aumentar la corriente colector. Eso se pudo descubrir haciendo distintas pruebas de esta manera. También se descubrió que para que eso suceda tiene que haber una tensión mínima entre la terminal colector y emisor que tiene que ser alrededor de 0,2 volts. También muy chiquita, hasta tal punto que muchas veces la despreciamos. Bueno, todo este análisis que se da a partir de conectar, como vemos acá, con tensión y con tensión y dar diferentes valores de tensión y por consecuencia diferentes valores de corriente, nos da a la derecha lo que vemos nosotros como ciertas curvas, ciertas líneas que vemos acá. Yo sé que esta curva, si yo le explico, capaz que no se entiende muy bien. Este juego de curvas se llama curva característica del transistor, donde describe con mayor precisión cuáles son las corrientes que aparecen. Acá vemos, por ejemplo, una corriente de 30 microamperes y le corresponde a esa corriente de 30 microamperes de base, le corresponde una corriente de colector que, bueno, no está señalada acá, pero le corresponde. Bueno, esta curva nos describe muy en precisión cómo se manifiesta el transistor. A partir de poner, de vuelta, repito, de poner valores distintos y dar como consecuencia curvas que vemos acá, se llegó a la conclusión de que el transistor tiene tres modos de trabajo, tres zonas de trabajo. Repito, haciendo todos estos ensayos, todas estas pruebas, se tuvo como dato unas recolecciones de curvas, que son estas que están acá, y estas recolecciones de curva pudimos con esta representación sintetizar tres modos de trabajo que tiene el transistor. Los tres modos de trabajo son modo corte, modo activo y modo saturación. En esta gráfica, que es la misma anterior, la misma que estamos viendo acá, solamente que ya marcada, se representa como regiones, donde en esas regiones va el transistor a trabajar. Por ejemplo, en la región de corte va a trabajar en modo corte, en esta región activa va a trabajar en modo activo, en esta región de saturación va a trabajar en modo saturación. Repito, cuando nosotros en el video anterior hablábamos acerca de los modos de trabajo del transistor, nosotros al hablar del modo del trabajo lo que estamos realmente hablando era
de la consecuencia de estas curvas del transistor. Bueno, por eso era para mí importante hablar acerca de estas curvas, porque de estas curvas se desprenden los tres modos de trabajo. ¿Está bien? Los tres modos de trabajo no salen así por así, sino son una consecuencia de esa recolección de datos que obtenemos ahí en la curva. Bueno, ya hablamos mucho de la zona corte, de la zona saturación, de la zona activa. Hablamos acerca de como si fuese un grifo. El modo corte era cuando en este caso no teníamos corriente por ninguna de las terminales y la tensión, en este caso entre la base y el emisor, era menor que 0,7 volts. Bueno, todo lo que está acá, lo que ya sabemos. Está descrito acá. Y bueno, en el modo activo también. En el modo activo era como un grifo a medio abrir. Aumentamos la corriente en la base, aumentamos la corriente en el colector, disminuimos la corriente de base, disminuimos la corriente de colector, ¿está bien? Y esto se puede representar a partir de esta expresión que vemos acá. Y lo mismo con el modo activo, como el grifo, en el momento en el que ya no aumentamos la corriente de base, no vamos a tener más corriente en el colector. ¿Está bien? Acá está, lean esto después, acá está descrito con palabras. Pero a nosotros no nos interesa demasiado las palabras, o sea, si bien la entendemos con palabras a la idea, pero también nos interesa a la hora de trabajar con el transistor datos. Los datos. En el modo corte, la conclusión que tenemos viendo la curva es estos datos. La curva característica nos dice que en el modo corte las corrientes van a ser 0 y la tensión base emisor tiene que ser menor a 0,7 volts. Si esto está, se va a dar que en la tensión entre la rama de colector emisor van a ser igual a la fuente de alimentación. En el modo activo lo mismo. Si nosotros a la tensión base emisor es igual a 0,7 volts, vamos a tener que los valores de corriente de la base y el colector van a estar relacionados por esta manera. Y esto habla acerca de cómo es amplificada la corriente de base, en el sentido que tenemos una corriente de base y eso va a ser multiplicada beta veces para dar lugar a una corriente colector. Si la beta es 100, por ejemplo, la corriente base va a ser multiplicada por 100 y esa va a ser la corriente de colector. Es decir, la corriente de colector es una multiplicación, una amplificación de la corriente de base. Y si medimos nosotros las terminales de colector y emisor, vamos a tener que va a estar entre 0 volts y la fuente de alimentación. Bueno, y lo mismo con la saturación, en este caso la corriente de colector que va a pasar en modo saturación va a ser la máxima, no va a haber más corriente que circule por ahí. No importa que hagamos, en sentido, no importa que le demos más corriente en la base, no va a aumentar más la corriente de colector. Y vamos a ver que en la terminal colector emisor, en la terminal colector emisor, acá, nunca olvidemos terminal colector emisor, va a ser igual a 0 volts en la terminal colector emisor. Y que en la tensión base emisor, la tensión base emisor tiene que ser mayor a 0,7 volts para que trabaje en modo saturación. Estos son los valores cuantitativos y esta es la idea cualitativa de los tres modos de trabajo. Que todo esto, repito, se desprenden de analizar estas curvas características que dan como consecuencia de poner valores acá en las distintas fuentes en el transistor. También nosotros tenemos en un circuito, como vemos acá, dos mallas, la malla de entrada y la malla de salida. Y a partir de analizar esta malla podemos obtener las ecuaciones, en este caso de entrada, y las ecuaciones de salida. Las ecuaciones de entrada, por ejemplo, que es analizar esta malla que está acá, dice que la tensión BBB, esta tensión que está acá, tiene que distribuirse entre esta resistencia y la tensión base emisor. Y acá está. La tensión BBB, que es la que alimenta acá a toda esta zona, es igual a la corriente que pasa por la resistencia más la tensión base emisor. ¿Está bien? Y lo mismo va a pasar por esta malla que está acá. La fuente BCC se va a distribuir entre la resistencia RC y la terminal colector emisor, y la vemos acá. Y esta va a dar la ecuación de salida del circuito. A partir de analizar esta segunda ecuación, que es la ecuación de salida, si lo analizamos con detalle, tenemos como consecuencia algo que también es útil, que es la recta de carga estática o continua, más sintéticamente conocida como la recta de carga, que es lo que nos interesa para entender también otra característica de cómo trabaja el transistor. Acá, bueno, lo que hago es despejar la corriente de colector, dejarla solita y mandar todo esto por el otro lado. Esto pasa restando y esto pasa dividiendo y me queda todo lo que está acá.
Al margen de eso, yo lo que quiero obtener es una recta, voy a obtener como consecuencia una recta, en el cual voy a tener, ¿qué significa esta recta? Que en esta recta van a estar situados los miles de puntos, los infinitos puntos donde va a trabajar el transistor. Si el transistor, por ejemplo, trabaja en estos valores, esta recta, este eje cartesiano relaciona la corriente colector con la tensión colector-emisor. ¿Qué significa, por ejemplo? Si el transistor toma un valor de corriente de colector dado en este punto, es una corriente colector dada igual a la tensión igual a la fuente de alimentación por RC y una tensión colector emisor igual a cero, en este punto diremos que está trabajando en modo saturación. Y si toma este valor acá, está trabajando en modo corte. Y si toma cualquier punto de acá, diremos que está trabajando en modo activo. Ya vamos a hablar con detalle eso. Pero esta recta lo que nos permite a nosotros es ver en dónde está trabajando el transistor. Si está en modo activo, en modo corte, o en algún modo, perdón, en modo saturación, en modo corte, o en algún punto que va a estar acá. Por ejemplo, ahora está acá. Significa que está trabajando en el modo activo. Bueno. Bueno, esto es lo que está acá, pasa de largo. Bueno, eso es una síntesis más o menos de lo que yo dije, en el cual la corriente de base, bueno, va a depender de la fuente BBB y RB, bueno, todo lo que ya dijimos en el anterior capítulo. Otra cosa para entender bien con detalle es, por ejemplo, el transistor trabajando en modo corte y modo saturación. Veámoslo con detalle. Por ejemplo, nosotros tenemos al transistor en tres modos de trabajo posible: modo corte, modo activo y modo saturación. Veamos qué pasa y dónde es utilizado, por ejemplo, el modo corte y modo saturación. Yo tengo, por ejemplo, un Arduino y yo quiero encender con el Arduino 4 LED. Yo programo en el Arduino para que durante 5 segundos se apaguen los LED y en los próximos 5 segundos esté prendido y después en los próximos 5 segundos estén apagados y demás. Yo no puedo alimentar al Arduino a los 4 LEDs porque no le da la tensión ni tampoco le da la corriente. Entonces, como no le da al Arduino alimentar directamente, recurrimos al transistor para que pueda amplificarse los valores que no pueden aplicarse directamente, puedan amplificarse y puedan encender los LEDs. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando el Arduino manda un pulso bajo, es un voltaje cero. El Arduino siempre está alimentado, esta es la alimentación del Arduino, ¿está bien? El Arduino me va a mandar por un momento un pulso bajo y después un pulso alto. Veamos qué pasa cuando nos manda un pulso bajo. Cuando nos manda un pulso bajo, el Arduino, este pulso bajo, es como si nos mandara 0 volts, porque nos manda un pulso bajo. Como nos manda 0 volts, acá está, cuando nos manda 0 volts, es fácil entender de que si manda 0 volts, no hay nada acá alimentando. Y la corriente que pasa por la resistencia de base, ¿cuánto va a ser? Cero, porque si no hay tensión, no hay corriente. Y si no hay corriente de base, no hay corriente de colector. En este momento, el transistor está trabajando en modo corte. Sencillamente porque no tiene tensión acá. Recuerden cuáles son los valores de la zona trabajar en modo corte, que la tensión base emisor tiene que ser menor a 0,7 volts. Y bueno, como es 0 volts, los 0 volts es menor que 0,7 volts. Entonces está trabajando en modo corte. Y como está trabajando en modo corte, es menor que 0,7 volts, la corriente de base es 0 y la corriente de colector es 0. Entonces acá entendemos que el transistor, cuando recibimos un pulso bajo, trabaja en modo corte. Ahora, ¿qué pasa cuando recibimos un pulso alto? Bueno, cuando recibimos un pulso alto, el Arduino nos manda un pulso alto de valor de 3,3 volts en el pulso alto. En este momento, cuando nos manda un pulso alto, es como si acá nosotros tuviéramos una fuente de 3,3 volts, como vemos acá, enviándolo a la base del transistor. En este caso, esta tensión de 3,3 volts que se envía a la base del transistor va a polarizar al transistor. Es decir, acá los 3,3 volts van a caer en esta resistencia y también van a caer en la base emisor del transistor. Y da como consecuencia también una corriente de base que va a dar lugar a una corriente de colector. Ahora, yo lo que voy a buscar es, y lo que me pide el ejercicio, es los LEDs de la figura están puestos en serie. Para que enciendan necesitan una corriente de 30 mA y una tensión de alimentación de 1,8 volts. Dado que son 4 LEDs, necesitamos en total 7,2 volts. ¿Cuáles van a ser los valores de la resistencia para que en este caso trabaje en modo corte y modo saturación? Como yo tengo en este caso, como ya sé que en el pulso bajo yo voy a tener 0 volts, ya no me preocupo. Lo único que me voy a preocupar es cuando tenga los 3,3 volts,
cuando tenga los 3, o sea, el pulso alto, cuando tenga los 3,3 volts, yo quiero que por acá, por los LEDs, pase la corriente máxima, o sea, la corriente de saturación, que para mí va a ser, como dice los datos, los LEDs necesitan 30 miliamperes. Cada LED necesitan 30 miliamperes. Pero como están en serie, todos van a consumir los 30 miliamperes. Entonces yo lo que voy a necesitar es que cuando tenga el pulso alto, es decir, los 3,3 volts, yo quiero que por acá, por toda esta rama, pase 30 miliamperes. ¿Qué resistencia tengo que poner acá y qué resistencia tengo que poner acá para que acá pasen los 30 miliamperes, enciendan los LED y todo salga como corresponde? Bueno, para eso nosotros hicimos varios ejercicios en la carpeta. Acá, por ejemplo, es un ejercicio levemente distinto. Lo primero que hacíamos nosotros era, primero que nada, ver la tensión que consume los LED. Como los LED van a consumir en total 7,2 volts y yo estoy alimentando con 9 volts, acá tienen que caer ¿cuánto? 1,8 volts. Es la diferencia entre 7,2 menos 9 volts menos 7,2 volts. Y eso me va a dar igual a 1,8 volts. Es lo que yo estoy haciendo acá. Usted lo tiene más claro en la carpeta, yo lo estoy haciendo de una manera un poquito distinta. Pero para que ustedes sepan es 1,8 volts es la tensión que va a caer en esta resistencia. Porque yo estoy restando 9 menos 7,2. Acá estoy haciendo 9 menos 7,2 volts. Y como yo sé que estoy trabajando en una zona de saturación, la tensión colector-emisor, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces acá está, 0. No cae nada en la tensión colector-emisor. Entonces, la tensión restante tiene que caer, que son 1,8 volts, tiene que caer acá. Bueno, ¿cuánto tiene que pasar por esta resistencia? ¿Cuánta corriente máxima yo quiero que pase? 30 miliamperes. 30 miliamperes en amperes es 0,03 amperes. Usted lo tiene en la carpeta más detallado. Bueno, 1,8 volts dividido 0,030 amperes, eso me da 60 ohmios. Esta es la corriente, esta es la resistencia que yo tengo que poner acá para que pase 30 miliamperes y a la vez el resto de la tensión, porque si acá es 7,2 volts, el resto tiene que caer acá, o sea, los 1,8 tienen que caer acá para que no los quemen en los transistores. Entonces tengo que poner una resistencia de 60 ohmios. Como no existe 60 ohmios, yo lo que puedo poner es una más cercana, o mejor, puedo poner dos resistencias de 30 ohmios que sí existen. Lo mejor sería poner dos resistencias de 30 ohmios para que me dé justamente 60 ohmios. ¿Está bien? Una vez que yo tengo la resistencia de colector, yo tengo que decir, bueno, como acá pasa 30 mA, ¿qué corriente tiene que pasar acá para que me dé 30 mA? Bueno, como yo estoy trabajando, esta va a ser mi corriente de saturación, que no va a haber más corriente que esta corriente, porque acabo de decir que uso una resistencia para que esta sea la corriente máxima de saturación. Entonces, ¿qué corriente tiene que pasar acá? ¿Cuál es la corriente mínima que tiene que que tiene que circular acá para que me dé 30 mA? Bueno, lo que tengo que hacer es la corriente de base, o sea, esta corriente, dividirla, va a ser igual a la corriente de saturación dividido beta. Creo que no le dije, en el ejercicio beta acá vale 100. Creo que no lo aclaré. Bueno, divido 0,03 30 amperes dividido 100 y me da 0,003 amperes. Esa es la corriente por la base del transistor en el modo activo, en el sentido de que cuando me llegue 0,003 amperes acá, yo voy a tener acá 30 miliamperes. O mejor dicho, cuando llegue acá en la base una corriente de 0,3 microamperes, yo voy a tener como consecuencia 30 miliamperes acá. Ahora, esa corriente es la corriente, digamos, límite. Yo no quiero que pase esa corriente, yo quiero que pase más corriente para asegurarme de que esté trabajando en el modo saturación. ¿Qué quiero decir con esto? Como yo sé que si llega acá una corriente de 0,03 amperes, acá va a pasar por este lado una corriente de 30 miliamperes. Si yo le doy más corriente acá, más corriente, o sea, una corriente por encima de ese valor, por una corriente más elevada que esta, yo no voy a tener más corriente acá. Porque esta corriente es la máxima, es la corriente de saturación. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerle más corriente acá por encima de este valor que yo calculé para asegurarme de que esté trabajando en el modo saturación. Yo sé que esto es confuso y los que no me prestaron atención en clase capaz que esto les suene medio raro.
Yo ya tengo la corriente mínima, que es esta. Ahora lo que yo voy a hacer es multiplicarla por 2 a esta corriente de 30 microamperes, que es esta, yo la voy a multiplicar por 2. Por eso nosotros la multiplicamos, ¿se acuerdan? Vamos a hacer una multiplicación de esa por 2 para que yo tenga una corriente del doble, para que yo me asegure de que, a ver, si yo multiplico por 2, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 0,2 por 3, 6, 0,6 microamperes. Es decir, si llega acá una corriente de 0,6 microamperes, acá, ¿cuánta es la corriente que voy a tener acá? 30 miliamperes. Porque esta corriente no aumenta más. Si yo le doy y le doy y le doy más corriente acá, mucha más corriente, yo no voy a tener más corriente que la que yo calculé, que es 30 miliamperes. ¿Se entiende? Por eso yo pongo dos veces la corriente que yo calculé, que es esta. Bueno, como yo sé que la tensión acá va a ser 3,3 volts y en el modo de saturación tiene que caer en la base emisor, tiene que caer 0,8 volts, acá tiene que caer el resto. ¿Cuánto va a caer acá? Bueno, acá va a caer la resta entre 3,3 menos 0,8. ¿Qué es esto? 3,3 menos 0,8, que va a ser 2,5. Es decir, acá en esta resistencia que está acá tiene que dar 2,5 volts. Repito, como yo tengo 3,3 volts, esto tiene que distribuirse entre esta resistencia y el colector, el emisor. Como acá está en saturación, como yo quiero que esté en saturación, yo voy a hacer que acá caiga 0,8 volts. Y acá entonces va a caer este, 2,5 volts. Acá este resultado me da 2,5 volts, que es lo que va a caer acá. ¿Está bien? Ahora, estos 2,5 volts lo divido por la corriente que va a pasar por esa resistencia, y en este caso va a ser el doble de la corriente que yo calculé. Y eso me da como resultado 4.166,6 ohmios, que tengo que buscar la resistencia más próxima, y en este caso es 3,9 kilo ohmios. También puede ser de 3,7 kilo ohmios. Bueno, esto que yo hice acá lo tiene más prolijo en la carpeta. Yo, para no hacer largo el video, capaz que tampoco nos ayuda mucho a hacerlo así, capaz que mucho se mareó, pero miren la carpeta. Cuando ahí en la carpeta ustedes calculan la corriente, nosotros la multiplicamos por 2, ¿se acuerdan? La receta era multiplicada por 2, bueno, acá la estoy haciendo la multiplicación por 2. Y calculo la tensión que tiene que dar acá. Bueno, la tensión que tiene que dar es esta resta, 3,3 menos 1,8. ¿Está bien? Bueno, esos son los valores de resistencia que yo tengo que tener para que trabaje en el modo corte y en el modo saturación. Sobre todo para que trabaje en el modo saturación. Ahora, viendo este eje de la recta de carga, yo lo que tengo que poner ahora es qué valor tengo que poner, qué valor es en el punto, como yo acabo de decir anteriormente, este punto que está acá es el punto del modo corte y este es el punto del modo saturación que tiene el transistor. En el modo corte, en este punto, el transistor va a tomar, ¿qué tensión va a tomar? Porque este es el punto que marca las coordenadas de este punto es la tensión colector emisor. No está completa esta recta, me pido disculpas, pero bueno, en este punto va a tomar 9 volts y va a tomar 9 volts, o sea, la tensión colector emisor va a ser 9 volts y la corriente de colector va a ser 0 en este punto que está acá. Y en este punto que está acá, que es el punto de saturación, cuando esté trabajando en saturación, el transistor va a tomar ¿qué corriente colector, qué valor de tensión colector emisor va a tomar? Bueno, va a tomar 0 volts en la tensión colector emisor. ¿Y qué corriente de colector va a tomar en saturación? Bueno, 30 miliamperes. Bueno, esto ya lo apliqué en clase, lo que vimos anteriormente. Ahora yo lo que quiero es hablar de las características negativas que tiene un transistor bipolar. Una que nada es que el transistor es muy sensible a la temperatura. Si la temperatura aumenta, va a aumentar en este caso el beta del transistor. Esa es una de las mayores desventajas del transistor bipolar, que es muy sensible a la temperatura. Y si aumenta el beta, aumenta muchas cosas y ya el circuito se desconfigura. No es lo mismo el beta en invierno que en verano.
Por ejemplo, si yo agarro y mido el beta de un transistor en verano, en invierno me da, por ejemplo, 300 y en verano me puede dar 320. Es otra cosa. Otra cosa que los dos transistores, no existen dos transistores exactamente iguales, no existen. Si yo agarro dos transistores del mismo fabricante, del mismo modelo y lo mido, el beta, uno diría que tienen que tener igual beta. Pues lamentablemente no lo tienen. Si yo mido, por ejemplo, el beta de un transistor 2N2222, capaz que uno me da 300 y el otro me da 310. Y otro, mido un tercero, me da 315. Bueno, no existe un beta exactamente igual para ambos transistores. Bueno, esa es una de las características de ventaja de los transistores. Ahora veamos al transistor trabajando en modo activo, es decir, el transistor trabajando como amplificador de señales eléctricas, que es algo que no vamos a poder ver, pero sí quiero explicarle en forma general para qué se utiliza. El transistor hasta hace un momento lo utilizamos para amplificar corriente como tipo llave, ¿está bien? Para usarlo como llave, pero amplificando corriente. Acá lo que utilizamos es al transistor en este tipo de circuito de configuración para que nosotros le ingresemos una señal, una señal muy chiquita, un audio puede ser, y después lo saquemos por otro lado del transistor y esa señal va a salir amplificada, va a salir aumentada. Tenemos, como veremos acá, tres tipos de circuitos distintos que se utilizan. Este circuito que está acá se llama circuito de polarización fija, en el cual tiene, bueno, como vemos acá, este tipo de configuración y la señal de, por ejemplo, si nosotros queremos amplificar algo, ponemos acá el micrófono, hola, decimos, y acá va a salir mucho más grande, hola, más grande. Se utiliza para amplificar, sencillamente eso, ¿está bien? Acá veremos que es exactamente lo mismo que el que está arriba, pero solamente que acá no tiene resistencia de emisor y acá sí tiene. Pero no deja de amplificar. Si nosotros ponemos acá un capacitor para hacer un filtro y acá ponemos un micrófono y decimos hola, y acá va a salir más grande, hola, va a salir mucho más grande el hola. ¿Está bien? Porque estamos amplificando la señal. Bueno, este tipo de circuito que se llama circuito de polarización fija con resistencia en emisor se llama. Ahí lo tienen en la carpeta. Circuito de polarización fija con resistencia en emisor. Así se llama. Bueno, este tipo de circuito lo que me permite a mí es, a diferencia de este tipo de circuito, este circuito, poniendo esta resistencia, lo que me permite a mí es poder disminuir los efectos de la temperatura en el transistor. Yo dije que si hay mayor temperatura, aumenta el beta. Poniendo una simple resistencia acá, lo que me permite a mí es que no le afecte tanto el calor, que no le modifique tanto el beta con el calor. ¿Está bien? Eso es lo que me permite. Y después tengo un tercer circuito, un último, que se llama circuito de polarización con divisor de tensión. Así, un nombre largo. Circuito de polarización por divisor de tensión. Así se llama. Lo tienen en la carpeta, chicos. Ahí lo tienen para repasar. Este circuito, lo mismo que los anteriores, amplifica señales. Si yo digo hola acá, voy a tener un hola más grande acá. Bueno, este circuito es el más usado de todo y lo que me permite a mí este circuito es poder hacer frente al otro problema que tiene el transistor, que es que tiene beta distintos. ¿Por qué? Porque si se me quema este transistor, por ejemplo, y yo lo saco y pongo otro transistor, como dije, no hay transistores iguales, voy a poner otro, aunque sean iguales, en términos de la fábrica y demás, van a ser los beta distintos. Yo poniendo este tipo de resistencia de esta manera, lo que me permite a mí es que más o menos el beta no le afecte tanto el beta en la amplificación. ¿Está bien? Este circuito hace que los dos efectos negativos que tiene el transistor se disminuyan mucho. A ver, es muy largo el tema acerca de todo esto. Lo único que yo quiero comentarles es lo siguiente, que este tipo de circuito es el más usado, capaz que lo verán el año que viene, es el más usado y lo que me permite a mí es amplificar una señal de una mejor manera, evitando los efectos de la temperatura y evitando los efectos de que poner por la duda otro transistor, en este caso cancelar ese desperfecto de los betas. Bueno. Eso es todo por ahora, chicos. Espero que les haya servido el video. Nos vemos en clases. Adiós.